Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un misterio que ha dejado a muchos con la boca abierta y con la gran pregunta en la mente: ¿qué pasó exactamente con el regalo de Can a Francesca que molestó tanto a Demet? Si eres de los que disfrutan de los dramas, las relaciones complejas y los giros inesperados, quédate conmigo porque hoy vamos a profundizar en este fascinante triángulo amoroso y las emociones que se desataron. Y antes de sumergirnos de lleno en este lío, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botón de suscribirse y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas investigaciones de historias y chismes. Imaginen la escena: un evento social, tal vez una celebración, donde las sonrisas y las formalidades ocultan tensiones palpables. Francesca, la protagonista indiscutible de la atención, recibe un regalo. Un regalo que a simple vista podría parecer un gesto de afecto, quizás un detalle romántico o de agradecimiento. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Este regalo, de parte de Can, no solo llega a Francesca, sino que de alguna manera traspasa la piel de Demet, provocando en él una reacción visceral, una molestia profunda, una especie de herida que se abre. ¿Por qué un simple regalo tendría este efecto devastador en Demet? ¿Qué secretos se esconden detrás de este obsequio? ¿Es el regalo en sí mismo el problema, o es lo que representa para Demet, para Francesca y para Can? Vamos a desgranar esto pieza por pieza, porque en las relaciones humanas a menudo, los objetos y los gestos son solo la punta del iceberg de emociones mucho más complejas. Pensemos primero en la naturaleza del regalo. ¿Qué tipo de regalo podría causar tal discordia? Podría ser algo extremadamente personal, algo que Demet consideraba exclusivo para él y Francesca, o que representaba un recuerdo importante entre ellos. Quizás un objeto que Demet le había prometido a Francesca, o algo que ella misma había deseado y que ahora recibía de la mano de Can. Imaginen la sensación de traición de ser reemplazado, de ver a alguien más tener acceso a algo que se percibe como propio. O tal vez el regalo no era tan inocente, sino un símbolo de algo más, una indirecta, una provocación, un desafío lanzado por Can hacia Demet. La sutileza en estos escenarios es clave. A veces, lo que no se dice es mucho más poderoso que lo que se expresa abiertamente. El valor sentimental de un objeto puede superar con creces su valor monetario, y es probable que este regalo haya tocado una fibra especialmente sensible para Demet, evocando recuerdos o sentimientos de exclusividad que Can, intencionadamente o no, ha pisoteado. Y aquí es donde entra el papel de Francesca. ¿Cómo reaccionó ella ante el regalo? ¿Lo recibió con alegría desmedida, con sorpresa, con incomodidad? Su reacción, sin duda, también habría jugado un papel crucial en la intensificación de la molestia de Demet. Si Francesca pareció complacida, incluso emocionada, con el detalle de Can, es probable que Demet se sintiera aún más desplazado y herido. Ver a la persona que amas disfrutar genuinamente de un gesto proveniente de un posible rival es un golpe directo a la autoestima y a la seguridad de la relación. Por otro lado, si Francesca mostró cierta reserva o confusión, quizás hasta un intento de minimizar el gesto de Can, Demet podría haber sentido una validación de sus propios sentimientos, pero aún así, la presencia del regalo y la intención de Can serían una espina clavada. Su comportamiento ante el regalo no es solo una reacción personal, sino una señal que Demet leerá con lupa, buscando confirmación de sus sospechas o quizás, un atisbo de esperanza de que la situación no es tan grave como teme. Ahora hablemos de Demet. Su molestia no es solo una reacción superficial. Detrás de esa incomodidad se esconde un abanico de emociones: celos, inseguridad, tal vez un sentimiento de posesión, o incluso un dolor profundo si el regalo de Can toca una fibra sensible relacionada con su propia historia o sus miedos. Es posible que Demet sienta que Can está invadiendo su espacio, que está jugando un juego peligroso, o que está intentando demostrar algo. La forma en que Demet maneja su molestia es clave. ¿Se enfrenta a Can? ¿Lo confronta a Francesca? ¿Lo guarda para sí mismo, dejando que la amargura lo corroa? Cada una de estas opciones tiene consecuencias diferentes en el desarrollo de la historia y en las relaciones entre los tres. Podríamos estar ante un caso de un hombre que lucha contra sus propios demonios internos, proyectando sus inseguridades en la figura de Can. O quizás sus temores son justificados, y el regalo de Can es realmente una jugada estratégica para desestabilizar la relación. La intensidad de su reacción, la forma en que sus ojos se entrecierran, la tensión en su mandíbula,
son los detalles que nos revelan la profundidad de su perturbación. Es fundamental considerar el contexto de la relación entre Can y Demet. ¿Son rivales declarados? ¿Hay una historia de competencia entre ellos, quizás por el afecto de Francesca? Si existe esta dinámica de rivalidad, el regalo de Can se convierte en un movimiento estratégico, una jugada en un ajedrez de corazones y ambiciones. Can podría estar buscando demostrar su poder, su generosidad, su capacidad para hacer feliz a Francesca, todo ello con la clara intención de socavar la posición de Demet. En este escenario el regalo no es solo un presente, sino una declaración de intenciones, un desafío abierto lanzado en el terreno sentimental. La historia de su relación previa es el telón de fondo que da sentido a este gesto y a la reacción de Demet. Si han tenido enfrentamientos previos por Francesca, este evento podría ser la gota que colme el vaso. Y volvamos a Francesca. Ella está en el ojo del huracán. ¿Es consciente del impacto de sus acciones, o está siendo utilizada, quizás sin querer, como peón en el juego de Can y Demet? A veces las personas se encuentran atrapadas en situaciones que no han buscado, y sus reacciones, por instinto o por elección, pueden tener ramificaciones inesperadas. Si Francesca siente algo especial por Can, el regalo podría ser una chispa que encienda una llama. La sorpresa inicial podría dar paso a una reflexión, a la consideración de los sentimientos de Can. Si sus sentimientos están firmemente con Demet, el regalo de Can podría ser una molestia, una distracción, o incluso una forma de reafirmar su compromiso con Demet, intentando demostrarle que su afecto es inquebrantable. Su propia indecisión o sus verdaderos sentimientos son el factor X que puede inclinar la balanza. Pensemos en la magnitud del regalo. No es lo mismo un pequeño detalle que algo ostentoso y caro. Un regalo costoso podría interpretarse como un intento de comprar el afecto de Francesca, o como una demostración de poder económico, algo que podría generar resentimiento en Demet si él siente que no puede competir en ese nivel. La diferencia económica podría ser una fuente de inseguridad para Demet, alimentando la idea de que Can está intentando demostrar su superioridad de maneras que él no puede igualar. Si el regalo es algo íntimo, como una joya grabada o un objeto con un significado personal, la ofensa para Demet podría ser aún mayor, sintiendo que Can ha traspasado límites que solo le correspondían a él. Un regalo que evoca recuerdos compartidos entre Demet y Francesca, y que ahora es replicado o poseído por Can, sería un golpe de gracia. Imaginen las conversaciones posteriores. ¿Hubo una discusión acalorada? ¿Un silencio cargado de reproches? ¿Un intento de explicar la situación por parte de Francesca o Can? Estas interacciones son las que realmente revelan la profundidad de los sentimientos y las intenciones. Si Demet se aleja visiblemente molesto, si su actitud cambia drásticamente, si se vuelve frío o distante, eso ya nos dice mucho. Los diálogos velados, las miradas que se cruzan, los gestos que transmiten más que 1000 palabras, son cruciales para entender la dinámica. Una confrontación directa podría revelar las verdaderas intenciones de Can y la posición de Francesca, mientras que el silencio podría ser aún más ominoso, dejando que la tensión se acumule. Y no olvidemos el poder de la percepción. Lo que para Can es un gesto de cariño o admiración, para Demet puede ser una burla, una afrenta. La subjetividad de las emociones es lo que hace estas situaciones tan complejas y a la vez tan fascinantes de analizar. La misma acción puede ser interpretada de maneras radicalmente distintas por diferentes personas, dependiendo de su historia, sus miedos y sus deseos. Este desacuerdo en la interpretación es el motor de la mayoría de los conflictos en las narrativas. La interpretación de Demet podría ser correcta, o podría ser una distorsión nacida de sus propias inseguridades. La clave está en determinar la intención real detrás del regalo. Ahora, ¿podría haber una lectura alternativa de los hechos? Quizás Demet está exagerando. Tal vez sus propias inseguridades lo llevan a interpretar un simple regalo como una amenaza existencial. A veces las personas proyectan sus propios miedos en los demás, y un gesto inocente se convierte en una confirmación de sus peores temores. En este caso, el verdadero conflicto residiría en la mente de Demet, y su reacción sería más un reflejo de su propia vulnerabilidad que de una amenaza real por parte de Can. Podríamos estar ante un caso clásico de drama autoinfligido, donde las inseguridades del personaje son el verdadero obstáculo. Sin embargo, en la mayoría de las narrativas de este tipo, la intención detrás del regalo de Can suele ser deliberada. Puede que no sea necesariamente maliciosa, pero sí con un propósito,
captar la atención de Francesca, mostrar su interés, o incluso generar una reacción en Demet. Can podría ser un personaje audaz, un conquistador, alguien que no teme desafiarla. Dinámicas existentes. En este caso el regalo es una herramienta, un catalizador diseñado para provocar una respuesta y mover las piezas sobre el tablero. Su audacia podría ser vista como carisma por algunos, y como imprudencia o arrogancia por otros. Pensemos en la atmósfera que se crea. Cuando Demet se molesta por el regalo, ¿cómo afecta a Francesca? Se siente incómoda, culpable o tal vez un poco satisfecha por el hecho de estar generando esta tensión. Y Can disfruta de la reacción de Demet. Se siente satisfecho al haber logrado su objetivo de desestabilizarlo. Estas son las preguntas que realmente dan vida a la historia y nos mantienen pegados a la pantalla. La reacción de Francesca ante la molestia de Demet es crucial. Si se muestra preocupada y busca consolarlo, podría reafirmar su lealtad. Si por el contrario se muestra indiferente o incluso disfruta de la atención que genera, podría ser una señal de que sus sentimientos por Can son más fuertes de lo que aparenta. Y la satisfacción de Can ante la incomodidad de Demet revelaría una naturaleza más manipuladora. En resumen, el regalo de Can a Francesca que molestó a Demet es un claro ejemplo de cómo un objeto material puede desatar una tormenta de emociones y tensiones en las relaciones interpersonales. No se trata solo del regalo en sí, sino de lo que representa, la posible competencia, los celos, las inseguridades, los deseos ocultos y las dinámicas de poder entre los personajes. La reacción de Demet es un grito silencioso de advertencia, una señal de que sus sentimientos por Francesca son profundos y que la presencia de Can, y su gesto generoso, son percibidos como una amenaza directa a su conexión. El regalo se convierte en un espejo que refleja las inseguridades y los miedos de Demet, así como las intenciones de Can y la posición de Francesca en este complejo entramado. La complejidad de esta situación radica en la intrincada red de emociones y percepciones que rodean a los tres involucrados. Francesca se encuentra en una posición delicada, navegando entre las intenciones de Can y las reacciones de Demet. La forma en que ella maneje esta situación, y la forma en que Demet y Can respondan a sus acciones, determinará el futuro de sus relaciones. Es un recordatorio fascinante de que a menudo, los gestos más pequeños pueden tener las repercusiones más grandes, especialmente cuando están cargados de amor, rivalidad y deseo. Este incidente aparentemente trivial, es en realidad un punto de inflexión que podría redefinir las alianzas y los sentimientos de todos los involucrados. La verdadera pregunta no es solo qué fue el regalo, sino qué representa para cada uno de ellos y cómo este evento los obligará a confrontar sus verdaderos sentimientos y motivaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y sobre todo, tan intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet tiene motivos para estar molesto? ¿Qué tipo de regalo creen que fue y por qué creen que tocó una fibra tan sensible? ¿Y cómo creen que debería reaccionar Francesca para navegar esta situación de la mejor manera posible? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, su participación enriquece muchísimo nuestro espacio y nos ayuda a desentrañar juntos estos fascinantes misterios. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a desentrañar estos misterios conmigo. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les guste el drama, las historias apasionantes y los análisis de relaciones complejas. Cuantos más seamos, más divertido será desentrañar estos enigmas. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Así estarán al día con todos los chismes, análisis y teorías que prepararemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. Chao.